Shalom, hermanos. Este es el espacio de los hebreos israelitas de la Gran Piedra de Molino, 11:00 en la Ciudad de México. Primero que nada quiero dar toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, que es el nombre del Dios verdadero, y a su Hijo, Yahweh Shai. También dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino, y un reconocimiento especial, como siempre lo haré, a nuestros hermanos del campo de Los Ángeles, California, por su labor incansable. Todos mis respetos a todas sus enseñanzas. Así que gracias a ellos. El día de hoy quiero platicarles de algo que el Espíritu me empujó a decir. Se trata respecto a los pastores del rebaño. Justamente nuestros hermanos del campo de Los Ángeles han hecho referencia a otros grupos que no quieren hablar de la verdad, y ahora que yo he empezado en esta verdad, me he dado cuenta lo importante que es ser cuidadoso con lo que uno dice aquí, porque no solamente Dios, Yahweh y su Hijo Yahweh Shai nos están vigilando, sino todos esos videos que generamos tienen una repercusión y tienen un contenido que puede cambiar el destino de uno de nuestros hermanos electos. Así que debe ser muy cuidadoso lo que digamos aquí. Y entonces empecé un poco a investigar. Había yo empezado a leer el libro del Apocalipsis y me encontré algo interesante que me llevó justamente a esta parte de los pastores. Y encontré aquí en el libro del Apocalipsis, en esta parte, en el capítulo 2, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, y entonces le da una serie de recomendaciones ahí de lo que han hecho bueno y malo. Por ejemplo, aquí en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, que yo aborrezco. Y entonces, cuando me fui a buscar esta palabra de los nicolaitas, lo empecé a buscar y dije, pues, ¿cuál era esta doctrina que Dios aborrece? Pero también es importante mencionar este versículo: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Era prácticamente una advertencia a los que son pastores, a los que están trayendo la verdad y la revelación a las ovejas que están escuchando. Entonces hay que traer un poco de historia. Entonces, si se van a Números, en el capítulo 22 y 23, no lo voy a leer todo, pero ustedes lo pueden leer. Se ve como específicamente el rey Balac, que era el rey de Moab, un reino antiguo, quería traer al profeta Balaam. Era profeta pues porque Dios le hablaba, para que trajera a fuerza maldición contra el pueblo de Israel, contra el pueblo elegido. Entonces pueden leer ahí toda la historia, pero finalmente Yahweh le habla a Balaam y le dice: no, pues tú no vas a hacer lo que este cuate quiere, y cuando estés ahí presente, tú vas a decir lo que yo te diga, ¿no? Entonces, la conclusión es que Balaam, al final, en lugar de maldecir, bendijo al pueblo. Justamente aquí vean en este 23 y 11. Entonces el rey Balac le dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí que has proferido bendiciones. Bueno, entonces todo esto aquí empezó con que cuando estaban este rey y quería a fuerza fregarse al pueblo elegido, y Yahweh, pues en su gran sabiduría, pues ni siquiera hacía caso a este tipo de tonterías y utilizaba en este caso a Balaam como su instrumento. Y luego, nada más para cerrar esta parte histórica, también recomiendo que lean otra vez el
números 25, pero pues al final, ¿qué es lo que creen? Pues el pueblo de Israel volvió a fallar y volvió a quedar mal con su palabra, casi como siempre, y entonces pues ahí también Yahweh los castigó, ¿no? Eso pues nada más era como a colación de que sí, no necesariamente iban a ser maldecidos por un profeta, pero sí sus propias acciones los llevaron otra vez a caer y por lo tanto Yahweh también los castigó. También aquí en este de números 25 también se puede ver la insistencia de este rey Balak, que dijo: yo tengo que hacer caer a este pueblo. Entonces les puso a las mujeres más hermosas ahí a disposición de los israelitas, y pues los israelitas pues cayeron ahí. Entonces lo que querían era que adoptaran estas costumbres paganas y que se desviaran de la ley de Yahweh, para que Yahweh se enojara con ellos y entonces no representaran una amenaza para su reino, porque ya eran muchos y también había ya se habían preparado como soldados y como guerreros. Entonces eso no querían. Y la segunda parte de esto pues es para saber el origen de estos Nicolaitas, que ahorita van a ver ahorita aquí en Hechos 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, aquí está. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a estas personas, entre ellos a Nicolás. Entonces se supone que a partir de ahí pues tenía una responsabilidad importante, pero derivado de eso y buscando en algo de historia, encontré que este Nicolás prosélito de Antioquía fue uno de los primeros que como que se rebelaban y como que querían acomodar las escrituras a su modo. Entonces esto viene bien al tema de los pastores que se desvían o de los que no buscan ocuparse de las cosas de Dios y tratar de cambiar el sentido de las cosas, y esto puede ser peligroso para los hermanos, para las ovejas que escuchan y que quieren escuchar la palabra y quieren ser alimentados todos los días con la palabra. Y ya por último busqué la etimología, el significado de la palabra Nicolás, que viene del griego Nico, que significa conquista de otros o dominio sobre otros, y Laos, que significa pueblo. Por lo tanto es el que quiere dominar al pueblo, alejándose de las referencias y de lo que nos ha dado Yahweh en su palabra. Y luego, si se vienen aquí a la segunda de Pedros, en el capítulo 2, versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor Yahweh, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Y sigue: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que para estos que están diciendo cosas que no son, cuidado, porque Yahweh es un Dios muy celoso de sus ovejas. Y luego, si se van aquí a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá no vendrá Yahweh Shai sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, pues aquí para que vean el significado,
significa fuera de, colocarse fuera de. Es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. O sea, los que están diciendo que no, los que quieren hacer creer que son, pero verdaderamente no son. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por él. Así que con estos falsos pastores hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Yahweh nada más es una, hay que entenderla con toda claridad y a su vez hay que expresarla de la mejor manera. Sin embargo, también esto pues está bueno, porque así estaba predestinado. No va a venir Yahweh Shai antes de que estas cosas empiecen a ocurrir. Entonces también véanlo por el lado positivo. En lugar de enfadarse porque dicen algo que no es, pues también hay que alegrarnos de que estas cosas tienen que pasar, y cada vez que se cumplen estas profecías, cada vez que se cumple esta palabra, cuando encontramos a estas falsas doctrinas que tratan de engañar o que discriminan o que no les importan otros hermanos o que no lo hacen en diferentes lenguas, entonces también se está cumpliendo la palabra y entonces estamos cada vez más cerca. Así que también hay que estar conscientes de eso. Y por supuesto no podía faltar esta de Ezequiel en el capítulo 34. Vino a mí la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yahweh el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacientáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendisteis la quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Ahí está el pueblo, está hablando del pueblo elegido que ha sido disperso por toda la tierra, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por lo tanto, pastores, oíd la palabra de Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esto está hablando ya de los tiempos postreros. Y luego aquí en Juan 10, cuando Yahweh Shai les dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces está hablando de los que están predicando la palabra. Tiene que ser lo más inspirada, tiene que ser lo más apegada a la verdad. Por eso, en lugar de estar tratándose de hacerlos importantes, deberían
pedir que el espíritu de Yahweh esté en ustedes cuando hagan estas prédicas. El versículo 12: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ya ven, cuando hay pastores, cuando hay hermanos que difunden la palabra pero que la hacen por dinero o por tener muchas vistas en su canal, en sus videos, o si negocian con cualquier otra cosa, si piden algo a cambio, si piden algún reconocimiento, esos no son buenos pastores, esos son asalariados. Así que ahora sí que al que le venga el saco, y estamos hablando de estos otros grupos que no son la gran piedra de molino y que están desviando sus prédicas, mucho cuidado porque les puede pasar lo que a Balac, que reciban el castigo, y por otro lado pues también son instrumento de Yahweh para que las cosas se cumplan. Y es todo lo que había preparado para hoy. Todo honor y gloria a Yahweh y a su hijo Yahweh Shai. Espero que este video les haya servido para edificar un poco y para reflexionar. Gracias a todos. Shalom.